Bienvenidos a nuestros estudios. En esta ocasión nos corresponde estudiar la práctica de la autoobservación. Este tema realmente implica el conocimiento previo de varios de los temas anteriores. Por ejemplo, sobre el estudio del ego, sobre el estudio de los 5 centros, sobre el estudio del recuerdo de sí. Como premisa para entrar a esta práctica de la autoobservación, que realmente es una práctica tan poderosa, tan particular, tan interna, que da como resultados grandes cambios, una transformación radical, profunda. Pues bien, partamos de esta palabrita observación. Primeramente, conocemos que la observación de nuestro entorno, del mundo real que nos rodea, es a través de nuestros 5 sentidos. Es a través de dirigir nuestra atención hacia afuera. Pero cuando hablamos de la autoobservación, entonces también trabajamos con la atención dirigida, con la atención consciente, pero en este caso hace alusión a dirigirla hacia adentro. Entonces, nuestros 5 sentidos ya no pueden cumplir esa función, sino que más bien es la conciencia, es la atención dirigida con la cual realizaríamos esta práctica de autoobservación. Si nos damos cuenta, la ciencia moderna utiliza la observación como método de estudio, de comprobación, de experimentación. Es a través de un proceso de observación metódica, sistemática, con la cual la ciencia va avanzando en sus investigaciones. Y actualmente contamos con tanta tecnología que nos ayuda a hacer que esta observación de los fenómenos externos sea profunda, minuciosa, detallosa, exacta, profunda. Usted diría que la observación como método científico nos ha ayudado para avanzar en esos conocimientos. Todo lo observable, todo lo verificable es científico. Y es así como hemos avanzado con tanta tecnología y con tanto conocimiento científico. Como usted puede darse cuenta, los 5 sentidos se han amplificado, se han ampliado mucho más, y de tal manera que lo que no alcanzamos a ver con los 5 sentidos simples, gracias a la tecnología, podemos verlo, estudiarlo, conocerlo con mucha más profundidad, o a distancia, como el caso de los telescopios electrónicos, etc. Bien, pero resulta que así como la observación hacia afuera da como resultado el conocimiento de este mundo que nos rodea y da como resultado el avance tecnológico, podríamos afirmar también que la autoobservación es un método científico, comprobable, experimentable para estudiar nuestros mundos internos. Porque usted recordará que vivimos 2 vidas,
que vivimos dos mundos. Por un lado, hemos hablado que vivimos en el mundo este de afuera, el externo, el de los eventos, este mundo externo. Y por otro lado, hemos estudiado que existe ese otro mundo interior, psicológico, que está conformado por la parte emocional, mental, volitiva, conscientiva, sexual, etc. Este mundo interior es más grande que este mundo exterior. Recuerda entonces que llevamos dos vidas, una vida hacia afuera, una vida hacia adentro. Vivimos en dos mundos, un mundo externo y un mundo interno. Resulta que la observación científica, organizada, sistemática, nos da excelentes resultados en este mundo externo. Ahora usted va a recibir esta práctica que le garantiza a usted también llegar a conocer esa parte interior. Todos los maestros iluminados afirman que en este mundo interior encontramos un vasto espacio, aún más grande que los espacios del mundo externo, aún más grande que nuestros mares que rodean nuestros continentes. Es decir, que este mundo interior es vasto. Ahora recordemos también otro dato, que en este mundo exterior podemos vivir todos nosotros. Pero a este mundo interior solo usted puede entrar. Aquí, en estos mundos internos, solo usted puede llegar a investigar, a observar, a verificar, a comprobar fenómenos, a comprobar estados. Dese cuenta que aquí no puede entrar nadie más, sino solo usted. Por más que usted dé permiso para que otro entre, no es posible. Solo usted puede entrar en este mundo interior. Entonces, resulta que los 5 sentidos nos funcionan acá, son la herramienta de trabajo, pero acá no vamos a trabajar con los 5 sentidos. Entonces, ¿con qué? ¿Con qué vamos a entrar aquí a nuestros mundos internos? Vamos a entrar con ese 3% de conciencia libre de que disponemos. Ojalá dispongamos de 4, 5%, etc. Pero como promedio general para nosotros los comunes y corrientes, hablamos de un 3% de conciencia libre. Nuestra atención dirigida, una atención alerta, estas son las herramientas con las que vamos a entrar acá. Esta práctica implica entonces que usted conozca el cómo, el qué observar. Dese cuenta que esta palabra que estamos estudiando, observar, observación, no es lo mismo que conocer, porque mucha gente confunde conocer con observar. Por ejemplo, usted puede saber en este momento que está sentado. Usted puede saber que está escuchando. Pero otra cosa muy distinta es que usted esté observando cómo está sentado. Usted puede saber, por ejemplo, que está comiendo, que está
usted merendando. Pero otra cosa es que usted observe cómo está comiendo. El conocer es pasivo, mientras que el observar es activo. Nos referimos a una observación activa, de instante en instante, de momento en momento. Entonces no es lo mismo que saber, no es lo mismo que conocer. Tampoco observar es lo mismo que pensar. Usted puede estar pensando que está comiendo. Usted puede pensar que está aquí sentado en una cómoda silla. Pero otra cosa es observar cómo está sentado, cómo se está sintiendo en esa silla, cómo se está sintiendo en esa postura que tiene, cómo se está sintiendo en la espalda, en las piernas, cómo se está sintiendo emocionalmente, aburrido, atento, con curiosidad. ¿Sí se da cuenta? Es diferente pensar a observar. Entonces no confundamos ni conocer, ni pensar, y tampoco observar es analizar. No. Cuando usted observa cómo se están desenvolviendo los hechos, cómo se está dando la acción, pero no se abstrae, se va en un análisis, no se va en una confrontación, en una comparación, tampoco se va en una crítica, en juicios, en enjuiciarlo, tampoco se va usted en comentarios, no. Cuando observamos, estamos como testigos, atestiguando, observando lo que está sucediendo. Aclaramos bien el sentido en que vamos a trabajar esta palabra, observar. Observar no es criticar, no es comentar, no es enjuiciar, no es formar juicios, no es analizar, sino que es estar presente, atestiguando lo que está sucediendo, cómo se están dando las cosas. Y tomamos fotos instantáneas que ya nos quedan registradas. Entonces, dése cuenta, en este sentido vamos a trabajar esta palabra. Cuando hablamos de la autoobservación, estamos hablando entonces de una práctica psicológica, una práctica muy íntima, a través de la cual su conciencia, ilustrémosla acá de esta manera, su conciencia va a dirigirse hacia adentro y observar imparcialmente. Observar todo ese mundo de emociones, de pensamientos, de sentimientos, de voliciones, de estados, diría usted, emocionales, de impulsos motrices, de reacciones, quizás sexuales, toda esa parte que está aquí adentro. Y podemos agregarle algo más, de fantasías, todos estos aspectos, aquí estarían unos, incluiríamos también miedos, temores, bien, etc. Se refiere entonces a que vamos a dirigir
nuestra atención hacia adentro. Y ese proceso precisamente es el que estudiamos como la práctica de la autoobservación. La autoobservación es un acto voluntario, psicológico, de atender, de ponerle una atención activa a lo que está sucediendo en mi interior. Por un lado, tenemos la parte observante, que sería nuestra conciencia, la atención alerta, la atención dirigida, activa. Y por otro lado, los pensamientos, los sentimientos que están en la parte observada. El primer paso entonces sería aprender a dividirnos en dos interiormente. La práctica de la autoobservación, usted diría que es como un cuchillo que separa lo que somos auténticamente, esa parte profunda, eterna, espiritual, y todo esto que está de más, que está agregada, que es un agregado. Entonces, esta práctica de la autoobservación, conforme usted la va cultivando, usted diría que es como un sentido, un nuevo sentido que vamos a desarrollar, un nuevo sentido que le va a dar la capacidad de ver, percibir desde la conciencia la realidad de sus mundos internos, la realidad de su mundo psicológico. Este cuchillo tiene la capacidad de extirpar. Usted diría que es como un bisturí que separa y extirpa progresivamente todo eso que está de más, todo eso que no es auténticamente lo nuestro, lo que somos. Esta práctica también tiene la capacidad de darle a usted un cuadro de situación en tiempo real. Eso tiene la capacidad de mostrarle lo que está sucediendo en su interior ante un evento dado. En un momento dado, usted al hacer la práctica, al dividirse en dos, va a comenzar a desarrollar ese poder, ese sentido de darse cuenta lo que está sucediendo en su interior mientras está viviendo un hecho, mientras está viviendo una situación. Por lo tanto, esta práctica de la autoobservación diríamos que es una práctica avanzada, que es una práctica compleja que implica ya un avance en su trabajo de meditación. Es a través de la meditación diaria en la que usted va a poder descubrir, sentir, conectar con esa parte profunda de su conciencia, de lo que es, con ese 3% de conciencia libre, con ese 3% de esencia libre. Cuando usted tiene ya la vivencia a través de la meditación de esa parte de lo que usted es, entonces ya desde ahí usted es el observante, el observador. Desde ahí usted es el testigo imparcial, alerta, que va a atestiguar, que va a observar lo que está sucediendo en su interior ante un hecho dado. Diremos entonces que la parte observante,
la parte observadora. El observador es su conciencia. Y la parte que va a ser observada es el ego. Usted va a observar los funcionalismos del ego a través de sus funciones. Entonces, la autoobservación comienza cuando usted aprende a ponerse atención, a dirigirse la atención alerta hacia el interior y usted comienza a ver sus funciones. Usted comienza a ver sus funciones y comienza a darse cuenta de la diferencia que hay entre pensamiento y sentimiento, entre sentimiento y sensación, entre impulso motriz, impulso sexual, entre emoción y sentimientos. Usted comienza a observarse y comienza a diferenciar. Ese es el primer paso. Y comienza a diferenciar sus funciones de pensamiento, repito, de sentimiento, de sensaciones, de hábitos, de mecanicidad, de inconsciencia, de impulsos sexuales, etcétera, la parte instintiva, etcétera. Es decir, usted comienza a clasificar, a conocer, a identificar, a sentir el funcionamiento de sus 5 centros. Recuerde que todo lo que usted hace en el día, todo lo que usted hace durante su vida, lo hace a través de las 5 funciones básicas. Lo hace a través de los 5 centros. Ahora es el momento en que usted comience a verificar, a comprobar esa parte, esa teoría. Solo a través de esta práctica de la autoobservación, entonces usted va a comenzar a comprobar, a experimentarlo en sí mismo, porque hay algo muy importante. Resulta que no hay ninguna fuerza en la vida que le haga entender a usted cómo es. Por más que otras personas le expliquen cómo es usted, usted no lo va a comprender, no le va a gustar, no va a querer aceptarlo si no lo ve por usted mismo. Necesitamos verlo por nosotros mismos. Necesitamos ver cómo somos por nosotros mismos para darnos cuenta, para caer en cuenta cómo somos. Porque no vale que nos lo diga alguien más porque no se lo creemos, no lo aceptamos, no lo reconocemos. Pero si yo mismo me doy cuenta por mí mismo, es diferente. Recuerde, no hay fuerza en el mundo que le haga entender cómo es usted. Usted necesita verlo por sí mismo y es a través de esta práctica que usted se va a ver, se va a dar cuenta cuáles son sus topes, cuáles son sus necedades, sus terquedades, cuáles son sus apegos, cuáles son sus resentimientos, cómo es su envidia, cómo es su orgullo, cómo es su codicia, su ambición, cómo es el vicio de la borrachera en usted, cómo es ese vicio del tabaco, etcétera, etcétera. Usted tiene que verlo por sí mismo a través de esta práctica. Entonces, es una práctica que nos lleva y entramos al estudio de sí mismo. Porque usted necesita estudiarse a sí mismo, pero esta es una práctica complementaria a la meditación. Allá en la meditación diaria, usted se sienta cada día, ojalá 60 minutos, 45 minutos, pero otra cosa complementaria es autoobservarse en el lugar de los hechos,
en plena marcha de su vida, en plena situación de vida. Allí usted necesita observarse, ponerse atención y descubrirse. Descubra cómo es usted. Entonces decimos que esta práctica de la autoobservación es la herramienta básica, principal para el estudio de sí mismo, para estudiarnos a nosotros mismos. Después de que usted se estudia en un proceso, luego usted llega a autodescubrirse, a descubrir cómo es el funcionamiento del ego, porque aquí la otra palabra clave es ego. Usted tiene que verlo por usted mismo. Usted tiene que verlo con sus propios ojos para que se dé cuenta cómo es ese yo del resentimiento, cómo es ese yo de ponerse negativo. Una cosa es que usted diga, yo sé que en este momento estoy siendo negativo, me siento negativo. Pero otra cosa muy diferente es que usted se autoobserve y en ese momento se dé cuenta cómo se da ese proceso de los pensamientos negativos, de sentirse negativo, de sentir un fastidio, un aburrimiento, una negatividad que lo mancha todo, que le mancha su pensar, que le mancha su sentir, que le mancha su accionar, que le mancha en mala voluntad, en mala intencionalidad, toda una negatividad. Una cosa es verlo, observarlo, atestiguarlo, y otra cosa es simplemente decir, yo sé que por ratos soy una persona negativa, yo sé que a veces soy negativo. Otra cosa es darse cuenta cómo se da ese proceso. Muy bien, entonces avancemos. La autoobservación es una práctica que implica que usted se divide en dos en su interior. Por un lado, tiene que ser esa parte real, auténtica, lo que usted es. Tiene que tener esa percepción profunda a través de la práctica del recuerdo de sí. La práctica de la autoobservación es una práctica que se basa en el hecho de que usted ya tiene un buen dominio de la práctica del recuerdo de sí. Partimos de un recuerdo de sí. Partimos del hecho que estamos en autoconciencia. El siguiente paso para adelante es autoobservarme. Entonces, recuerde, les repito, el prerequisito para entrar a la práctica de la autoobservación es que primero usted esté presente. Es que primero se necesita que usted esté en el aquí y ahora, con plena conciencia de sí. Y estando usted muy alerta con toda su conciencia, ahí sí pasa a observar específicamente uno de los 5 centros. Usted pasa a observar entonces esos pensamientos en el aquí y ahora, de esa negatividad, por ejemplo, o de esa violencia, o de esa envidia. Usted pasa y se enfoca en un centro y observa cómo se manifiesta el ego en ese centro intelectual, o cómo se manifiesta el ego en ese centro emocional, o cómo se manifiesta el ego en el centro motor a través de hábitos muy mecánicos, hábitos muy inconscientes, en una rutina densa, pesada, mecánica, inconsciente.
Dese cuenta que estamos hablando entonces que usted tiene que saber primero qué va a autoobservar. Usted no va a autoobservar el brazo o el codo o la oreja. No. Usted va a autoobservar, escuche bien, uno de los 5 centros. O usted va a autoobservar la personalidad. O usted va a autoobservar la luna psicológica negra, o sea, la sombra. Usted va a observar uno de estos puntos, de estos lugares. No todos a la vez, repito, uno solo de los 5 centros. O únicamente la personalidad, o únicamente la luna psicológica negra. Cuando hacemos la práctica de la autoobservación, partimos de que estamos en pleno recuerdo de sí y luego enfocamos una de estas partes. Otra premisa que tenemos que tener muy clara es que primeramente no tener una falsa idea, no tener una falsa creencia de que somos uno. De que somos uno y tenemos un yo permanente, que somos una unidad y consideramos que todo es como una masa, todo es como algo único, una individualidad, una unidad psicológica. Si partimos de ese hecho, entonces, claro, sería muy difícil entrar a la autoobservación. Para entrar a esta práctica, ya usted tiene que tener las ideas básicas y querer comprobarlo. Tener el anhelo profundo, sincero, real, de querer comprobar de que no somos uno, de que somos muchos. Partiendo de esta premisa, entonces usted se ubica desde la conciencia, hace esa separación interior y observa los pensamientos, los sentimientos, los impulsos, los instintos, y usted ya está haciendo la primera división. Usted ya está haciendo una separación. Cuando usted autoobserva el yo de la ira, de la violencia, usted se ha enojado, usted tiene un gran enojo y usted comienza a observarlo en el centro emocional. Usted al ver cómo se manifiesta, cómo se expresa el enojo en usted, cuando usted comienza a percatarse, a darse cuenta cómo es que usted se pone enojado, siente que le sube la temperatura, siente que mueve los brazos agresivamente, compulsivamente, siente una fuerza que le sube, un calor. Cuando usted se está observando, entra un nuevo elemento. Entra la observación. Será el mismo enojo como los muchos que ha tenido con su pareja. Pero en esta ocasión hay un nuevo elemento. El nuevo elemento es que ahora usted lo está autoobservando. Imagínese que su conciencia estaría en esta postura, autoobservando. Usted está allí enojándose, pero ahora hay un elemento interior, ese testigo interior que está atestiguando, que se está dando cuenta. Entonces usted que está aquí en el enojo, que está aquí en la discusión, ahora es distinto. ¿Y qué pasa? Con este testigo que está aquí, autoobservando, resulta que el enojo va perdiendo fuerza. El enojo va disminuyendo.
y por último desaparece. Sin reprimirlo. Sin reprimirlo, les repito. Esa es la diferencia. Cuando usted aprende a autoobservarse y pone a la conciencia como el observador, como el testigo, su propia conciencia, entonces usted, al estar aquí discutiendo, peleando, muy enojado, usted se da cuenta que hay un testigo y en forma natural ya no va a ser igual que las otras veces. Hay algo nuevo, hay un testigo, hay el observador. Y usted no necesita entonces reprimirse. Usted no necesita aguantarse. Usted no necesita hacer de tripas corazón, porque eso lo enfermaría. Es un proceso natural. Usted diría que es como un milagro. O de otra manera explicado, es que la luz de la conciencia entra a una oscuridad del ego. Los rayos de luz de la conciencia, aunque sea un 3% de conciencia, es una lucecita que entra e ilumina nuestra obscuridad egoica. Bien, pongamos otros ejemplos, como para que usted tenga una idea. Imaginemos que a usted le piden que como parte de su trabajo le ordenan que vaya a observar una gran tienda. Una de esas tiendas modernas de muchos pisos, una gran tienda con mucho comercio. Usted llega, hay muchos departamentos, ahí venden de todo, ropa, perfumería, aparatos, herramientas, comida, etc. Pero como no le dijeron qué observar, usted no sabe. Usted no sabe si observar al público, a los compradores, a los vendedores, la mercancía, los procesos, el de la venta, la atención al público, etc. Usted llega a una gran tienda y entre tanta cosa no sabe por dónde o qué comenzar a observar. Termina el tiempo que le dieron para observar y realmente no lleva nada puntual. De la misma manera sería la autoobservación. Usted tiene mucho que ver en su interior, pero dentro de todo lo que tiene que ver en su interior, necesita saber qué va a observar. Pero si a usted en la tarea que le dan en el trabajo le dicen, vaya, visite esa gran tienda, visite ese gran almacén de departamentos y enfóquese en la atención que le dan a los clientes. Enfóquese en tal aspecto. Entonces ya usted va, no se distrae en cosas que no son importantes, no se distrae usted en la música que hay en el almacén, no se distrae usted en el piso del almacén, usted va a la tarea. De la misma manera, en esta práctica de la autoobservación, usted tiene que saber qué es lo que va a autoobservar. Entonces vamos a autoobservar uno de los 5 centros. Vamos a autoobservar al ego, porque el ego se manifiesta en los 5 centros. Vamos a observar las funciones que se desenvuelven en los 5 centros. Y vamos a comenzar a observar cómo el ego hace fiestas, hace travesuras en los centros. Vamos a observar cómo el ego utiliza los centros, maneja los 5 centros, cómo el ego maneja a la personalidad. Vamos a observar cómo se expresa mi ego. Por ejemplo, diríamos cómo se expresa mi yo del enojo, cómo se expresa mi yo del tabaco, cómo se expresa mi yo del alcoholismo, cómo se expresa mi yo del orgullo, en esas circunstancias que lo provocan,
en esas circunstancias donde este yo del orgullo reacciona, aparece, se manifiesta, pero se manifiesta en uno de los 5 centros. Entonces, diríamos que la autoobservación es una práctica que nos da conocimiento de sí, descubrimiento de sí, pero a lo largo de un proceso. Realmente no puede haber tal cosa como conocimiento de sí por sí mismo si usted no se autoobserva. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿En qué libro? ¿En qué libro va a estudiar sobre usted? ¿En qué lugar? No está en Facebook, no está en YouTube. ¿Dónde está? Usted lo tiene que realmente trabajar, hacer. Si usted no se autoobserva y no se autodescubre, no se va a conocer. Va a continuar con ignorancia profunda sobre sí mismo, sobre lo que me fastidia, lo que me enoja y sobre cómo reacciono yo ante eso que me enoja. Usted podría decir, cuando te veo, cuando tú te pones así, yo me asusto, me da miedo, yo realmente me siento asustado. Pero para que usted sepa cómo es ese susto, cómo es ese miedo, tiene que autoobservarse. De esta manera, usted puede descubrir todo, cómo se interrelaciona toda su estructura psicológica para que usted sienta así tanto susto, tanto miedo ante esa persona. Cuando esa persona actúa así, usted, ¿cómo es que siente tanto terror, tanto miedo, tanto susto? Pero si usted no se autoobserva, no puede caer en cuenta, no puede darse cuenta de todos esos procesos que se dan en su interior. Otro ejemplo sencillo. Imaginemos que a usted le toca ir a un caserón, a una casa grande que no tiene luz, a oscuras, en una noche de lluvia. Y usted, para entrar en ese caserón, solo tiene una pequeña linterna, una pequeña lamparita. ¿Cómo hace usted? Pues entrará iluminando solo una parte, como para abrir donde está la chapa, y luego cuando entra, usted tendrá que iluminar partecita por partecita, cosa por cosa, para identificar qué hay. Y luego ir imaginando que esto que vio y luego está el resto oscuro, y lo que vio acá, y luego esto queda oscuro, y lo que va acá, usted se imagina ya un todo. Cuando comenzamos la autoobservación es con una pequeña lamparita en todo este mundo interior. La autoobservación es un rayo de luz con el que usted ilumina primeramente los pensamientos, luego usted puede darse cuenta de emociones, de sentimientos, de impulsos volitivos, de instintos, de reacciones instintivas, reacciones sexuales, etcétera, etcétera. Dese cuenta que en ese caserón oscuro, una lamparita le ayuda, una linterna le ayuda, pero poco a poco usted va a ir iluminando más, hasta que un día realmente usted ya conozca sus funciones, conozca el ego, conozca sus principales yoes. La autoobservación tiene que llevarle a que usted conozca cuáles son, por lo menos dentro de esa legión, cuáles son los 3 yoes más fuertes en usted, que forman su rasgo psicológico característico. Usted puede decir, uno de los yoes que siempre me ha acompañado es el miedo. Otro de los yoes grandes es la codicia. Y usted va a ver que se relacionan. Una persona muy miedosa tiene que ser muy codiciosa
para sentir un poco de seguridad. Puede ser que usted diga, y también el alcoholismo. O también la lujuria. Recuerde, con la autoobservación, su tarea es comenzar a descubrir su rasgo psicológico característico, muy suyo. Y esto puede ser muchas veces cosas inconfesables. Y usted no necesita contárselas a nadie. Ese es un conocimiento propio, suyo, íntimo, que no necesita decírselo a nadie. Pero usted en el fondo ya se está conociendo, ya se va descubriendo. Resulta que el conocimiento más valioso es el conocimiento de sí mismo. El conocimiento más valioso y superior es el conocimiento sobre sí mismo. Y recuerde que a eso hacen alusión todas las escuelas esotéricas. El conocerse a sí mismo. Pero ¿cuál es la práctica? Usted ya tiene ahora dos. La práctica de la meditación diaria, de la atención plena, y esta práctica que estamos estudiando de la autoobservación. Sin autoobservación, usted no va muy lejos. Se dice que sin autoobservación, usted no se puede mover de donde está. ¿Para dónde se va a mover si no se conoce? A tientas. Esta práctica de la autoobservación le ayuda para que usted conozca a su legión egoica, uno por uno, pero no como cree que se manifiesta, no como supone usted que se manifiesta. No, usted va a conocer a sus yoes, a sus defectos. Usted los va a conocer, pero en plena acción, en plena manifestación. Por ejemplo, cada vez que veo a este compañero de trabajo con su carro del año, así tan elegante, realmente el último modelo, siento una envidia, siento que se me mueve todo esto. Comienzo a sentir un fastidio porque lo veo así, tan bien, tan elegante, con ese carro del año, etc. Si me autoobservo, entonces tengo que descubrir cómo es ese fastidio, qué es lo que siento, qué pensamientos saltan, aparecen, cómo reacciono, si se me transforma la cara, si hago una mala mueca con el rostro, si lo alcanzo a disimular, siento que una fuerza de fastidio que sube, me dan ganas de no ver eso o me dan ganas de decir algo. Eso es autoobservarse. En los hechos, en el momento en que está sucediendo. Pero para esto usted necesita una fuerza interior. Es la fuerza de su conciencia. Es la fuerza de la conciencia que usted va ya activando a través de la meditación diaria, a través del recuerdo de sí. Porque recuerde que con estas dos prácticas conjuntamente tenemos la base para poder realizar esta práctica de la autoobservación. Podríamos poner el ejemplo que muchas veces nos dicen que sí, que esto de autoobservarse lo hacemos. Por ejemplo, cuando usted se ve frente a un espejo, usted cada día se pone frente al espejo, se arregla y usted está observándose. Para muchas personas esto es algo que lo hacen todos los días y entonces no alcanzan a entender esta práctica. La observación que hacemos ante el espejo es muy mecánica. Solo nos vemos desde la parte exterior, la ropa, la piel, el rostro, las damas quizás el maquillaje, el peinado, etc. Diríamos nosotros que nos vemos
a través de un espejo social. Nos preparamos para una reunión. Usted se observa en su trabajo, observa su presentación en su oficina, en su negocio. Entonces hablamos de que nos vemos a través de un espejo de la vida social. Pero cuando hablamos de la autoobservación, vamos a vernos a través de otro espejo diferente. En este espejo queremos ver la parte interior, queremos ver la parte psicológica. La autoobservación es como un espejo, pero vamos a tratar de ver nuestros sueños, nuestras fantasías, nuestros instintos. Vamos a tratar de ver nuestra mecanicidad, vamos a tratar de ver nuestras ambiciones, vamos a tratar de ver nuestros apegos, rencores, resentimientos, etcétera, etcétera. Nosotros le llamamos el espejo del trabajo. El espejo del trabajo sobre sí mismo. Nos vamos a ver en otro espejo en el cual queremos que se refleje, queremos ver en este espejo del trabajo, queremos ver cómo actúa el ego en nosotros. Queremos conocer a fondo esa parte nuestra que no soy yo, que está agregada, que está de más, que es un visitante, que es un intruso innecesario. Ese ego queremos verlo en acción, no solo en acción, sino que diríamos reacción, reaccionando ante los hechos, reaccionando ante la vida. En ese espejo yo quiero ver cómo mi ego actúa en mis 5 centros, cómo mi ego mueve a mi personalidad, cómo mi ego se expresa a través de la sombra, de la luna psicológica negra. Ese es el objetivo de la práctica de la autoobservación. Y cuando yo me estoy viendo en ese espejo del trabajo, puedo tomarme fotos de cuerpo entero. Y en esas fotos de cuerpo entero voy a verme cómo me pongo ante la vida, cuál es mi postura ante los hechos, ante los eventos de la vida. Tomo la foto instantánea de cuerpo entero y capto el instante, el momento en que estoy reaccionando ante esa llamada de atención del jefe, ante el grito de mi pareja, ante la actitud de mi hijo. ¿Cómo reacciono? Ahí me tomo la foto. Y ese material lo voy a utilizar luego en la meditación para el análisis, la confrontación, para sacar conclusiones sobre mi parte psicológica egoica. Esas fotos, ese material lo vamos a utilizar, pero no en ese momento. Lo vamos a utilizar allá a la noche, después, cuando yo me siente a meditar, voy a tener ese material autoobservado para su comprensión, para su análisis y para comenzar a comprenderlo. Entonces recuerde, un espejo, la fotografía y vamos teniendo material, vamos descubriéndonos y vamos conociéndonos continuamente. A ese trabajo le llamamos nosotros trabajo sobre sí mismo para despertar. Y el resultado de esta práctica de autoobservación es que vamos a tener saltos cuánticos, vamos a tener nuevos niveles de conciencia, vamos a tener nosotros otras experiencias de conciencia, porque comenzamos a vivir desde otra mirada, pendientes de sí mismos,
autoobservándonos. Bien, recuerde, la práctica comienza desde el acto de recuerdo de sí. Usted respira profundo, trae toda su atención a sí mismo, se percibe, se hace presente en su cuerpo, se hace presente en el aquí y ahora. Se siente usted presente con todo lo que es, con todo su ser. Se hace usted consciente en el aquí y ahora. Estando así, ya en pleno recuerdo de sí, comienza ahora y se enfoca en uno de los 5 centros. En el centro pensante, o en el centro emocional, por ejemplo, o en el centro motor. Si usted está en plena discusión, está enojado, entonces concéntrese en el centro emocional, porque el enojo es emocional. Entonces, usted tiene que concentrarse en ese centro. Primeramente, usted tiene que elegir en cuál de los 5 centros se va a concentrar. Pongamos otro ejemplo. Si usted va al almacén y va a comprarse una camisa, y la señorita del almacén, una señorita muy guapa, una señorita muy presentable, una señorita muy elegante, lo atiende con toda educación, lo atiende esmeradamente, y usted se confunde, salta su lujuria, y usted cree, se imagina que esta señorita está interesada en usted. Ella simplemente está siendo amable, le saca varias camisas, hasta le ayuda a tomar su medida, hasta le ayuda a que se la pruebe, y usted equivocadamente comienza entonces a coquetearle, comienza usted a hacerle propuestas indecentes, y usted comienza a sentir que se excita cuando ella le ayuda a ponerse la camisa. Se excita sexualmente. ¿Qué centro en esta circunstancia tiene que observar? Pues entonces es lógico que tendría que autoobservar no el centro emocional, como en el caso anterior, sino que en este ejemplo usted tendría que observar, autoobservar su centro sexual o su centro pensante para ver qué está pensando, toda esa imaginación, esa fantasía sexual, toda esa morbosidad. Pues dése cuenta que de acuerdo a las circunstancias que usted vive, usted entonces tiene que elegir en qué centro autoobservar. Luego de que usted está en pleno recuerdo de sí, autoobserva, elige el centro que va a autoobservar, comienza su trabajo, respira profundo y comience a darse cuenta cómo este yo está actuando. Comience a darse cuenta y ahí viene lo que llamamos nosotros separación interior. Para que usted con plena conciencia diga, yo no soy ello. Yo no soy esto. Que usted tenga la capacidad de no creerse de que todo es una sola cosa, de que usted es una sola masa, de que usted se dé cuenta que este yo del enojo no es usted. Usted es la conciencia. Usted no es este enojo. Usted es la conciencia, no es esta lujuria, no es esta morbosidad. Dese cuenta que implica que usted se ponga desde el lado del observante y vea como algo extraño, como algo distinto, diferente, este yo del enojo. Porque si usted sigue con la creencia ignorante de que usted es una sola cosa, una sola unidad, un solo yo permanente, entonces no puede autoobservarse. Porque la autoobservación necesita 2 partes. El observador, el observado. Usted necesita aprender a hacer esa división. Una cosa soy yo, la conciencia con pleno recuerdo de sí.
Y otra cosa es el ego, este intruso, este agregado psicológico. Yo no soy el enojo. Yo soy algo diferente al enojo. Entonces tomo fuerzas de voluntad y lo separo porque está muy pegado, porque es como una mercocha que está aquí pegado y tengo que separarlo con esfuerzo. Este enojo que estoy sintiendo, esta rabia, este fastidio, no soy yo. Tengo que verlo y separarme y verlo, poderlo ver. Cuando usted lo puede ver, queda claro que son dos partes, que no es una sola. Si yo puedo ver esta pizarra, este pizarrón, es porque no soy yo, es algo diferente a mí. Si fuera lo mismo, no pudiera verlo. Es como mi ojo. Yo no puedo ver a mi ojo porque mi ojo es parte de mi cuerpo. Pero esta pizarra sí la puedo ver, es algo separado. Si usted puede ver su enojo, es porque es algo separado. Si usted puede ver su lujuria, es porque es algo separado. No es usted. Bien, pongamos otro ejemplo. Acostumbrémonos a decir, a ver, hagamos la práctica. Yo no soy Edgar. Edgar no soy yo. Yo soy la conciencia. Yo no soy Edgar. Edgar le pusieron a este cuerpo físico. Edgar le pusieron a esta personalidad. Edgar le pusieron a esta personalidad. Edgar le pusieron al profesor. Edgar tiene varios roles. Tiene el rol de padre, tiene el rol de esposo, tiene el rol de profesor, tiene el rol de gerente, tiene el rol también de ser un negociante, de tener su propio negocio. Todos los roles que yo desempeño forman parte de mi personalidad, una personalidad muy humana. Entonces, cuando yo digo, yo no soy Edgar, estoy hablando desde el ser, desde la esencia divina y eterna. Estoy hablando desde la conciencia libre. Yo no soy Edgar. Edgar no es mí. Edgar no soy yo. Dese cuenta. En otros momentos, usted acostúmbrese a decir, ¿y qué está tratando de hacer Edgar? ¿Qué está intentando de hacer Edgar? Y siéntase usted desde la conciencia eterna, divina. De la misma manera, cuando usted comience a separar esas dos partes, para esto, repito, le ayuda la meditación diaria. Cuando usted aprende a separar esas dos partes, entonces, cuando está sintiendo esa explosión de envidia al ver a ese compañero de trabajo tan elegante y en ese carro del año, último modelo, y usted siente esa envidia, usted con pleno recuerdo de sí, se ubica, se pone desde el ser, desde la conciencia, desde la esencia y separa esa envidia. Y ello es lo que está sintiendo envidia. El ego es el que está sintiendo envidia. Es mío, pero no soy yo. Yo soy la parte eterna, divina, el ser, la esencia, la conciencia. Yo no soy esta envidia. Yo no soy esta envidia. Yo no soy este enojo. Y obsérvelo. Y desde la conciencia observante, observe. Desde la conciencia sea usted el testigo. Vaya formando, vaya creando un testigo. Aprenda a vivir desde la conciencia, desde el testigo interior. Y dése cuenta cómo el ego salta, aparece, se revuelca, aborbolla, grita, se encapricha,
etc. Pero comience a hacer esa distinción entre lo que usted es auténticamente, verdaderamente, la conciencia, y lo que es ello, el ego, esto, el agregado psicológico. Como usted puede ver, esta práctica de la autoobservación la podemos realizar entonces en cualquier lugar, especialmente bajo situaciones de mucha presión psicológica, en determinados momentos de mucha identificación, de mucha carga egoica, situaciones difíciles en su hogar, en su trabajo. Usted aprenda a desarrollar este sentido. Recuerde, este es un sentido, es un poder, es una capacidad que tenemos que cultivar y que tenemos que irnos entrenando, porque realmente nos ayuda a cambiar, a transformarnos. Ya le puse el ejemplo, cómo es que las cosas funcionan. Veámoslo. Usted se ha dado cuenta en una clase de estudiantes. Están tomando una evaluación, por ejemplo, y el profesor se pone en una esquina a observar. Los estudiantes actúan muy diferente ante la observación del profesor que si el profesor se fuera. Igual es usted. Usted está en su dormitorio, cierra la puerta, cierra las cortinas, se siente solo y usted actúa muy naturalmente, muy espontáneo. Pero si usted supiera de que desde una cámara o desde una endija o desde el agujero de la llave lo están viendo, ya usted no actúa natural. Este fenómeno, la cuántica lo ha estudiado mucho y hay muchos fenómenos en la naturaleza y hay muchos microbios que cuando se observan cambian la actitud. Así como nosotros, si sabemos que hay alguien que nos está observando, nosotros no actuamos con naturalidad, no actuamos con la misma soltura. De la misma manera, usted diría que el ego, cuando se está autoobservando, cuando se da cuenta que hay un testigo, el ego cuando está bajo la lupa de la autoobservación, el ego cuando está bajo el foco de la autoobservación, disminuye, baja de intensidad, pierde fuerza y poco a poco tiende a desaparecer. Basta, repito, con que esa explosión que usted tenga de violencia, de ira, de enojo, usted se ponga a autoobservarlo y se va a dar cuenta que entonces baja, disminuye, pierde fuerza, sin reprimirse. Esta palabra es importante. La práctica de la autoobservación, nosotros le garantizamos que bien hecha, correctamente hecha, le va a hacer transformarse, cambiarse, sin reprimirse, simplemente por atestiguar, observar. Esta práctica necesitamos que usted la haga en sus momentos alegres, en los momentos de mucha relajación, de disfrute. Autoobserve cómo es usted en una fiesta, autoobserve usted cómo es cuando está contento, feliz, autoobsérvese cómo es usted cuando está con esa gente que tanto ama, con esa gente con quien se lleva tan bien. También en esos casos, en esos momentos, autoobsérvese. ¿Para qué? Para descubrirse, para conocerse y para fortalecer ese 3% de conciencia libre. Nosotros hablamos de que vamos despertando conforme nos vamos autoobservando, nos vamos descubriendo a sí mismos. Luego, vale la pena también decir
¿quiénes no se pueden autoobservar? ¿A qué personas les parece esta práctica casi que imposible? Bueno, realmente cuando tenemos un nivel de ser muy bajo, cuando realmente no hay un anhelo de querer cambiar, de querer transformarse. Si este trabajo sobre sí mismo, esta práctica nos lleva a cambiar, entonces es normal que una persona que esté muy satisfecha como es, que esté muy contenta como es, que no aspire a ningún cambio, a ninguna transformación, por supuesto que no le va a interesar esta práctica. Pues yo espero que ustedes sean muy sinceros y si ustedes realmente quieren cambiar, esta es una de las prácticas complementarias a la meditación. Tampoco pueden autoobservarse los personajes que hemos estudiado, como el lunático, por ejemplo, el mitómano, tampoco, el paranoico, esa persona que se cree infalible, el ególatra, esa persona que adora a su ego, que quiere tanto de su ego, esa persona autocomplaciente, pues lógicamente que no podríamos nosotros pensar que ellos se sometan a esta disciplina de la autoobservación. Los personajes que hemos estudiado como vagabundos, tampoco. Y cuando no existe esa idea de algo superior en nosotros, cuando no tenemos esa actitud de que existe algo trascendental y superior en nosotros. La práctica de la autoobservación la hacemos entonces desde esa actitud de que existe en nosotros el ser, el íntimo, Atman, la conciencia, la esencia divina eterna, porque desde ahí nos vamos a autoobservar. A autoobservar esa otra parte oscura, ese monstruo que todos escondemos bajo la cama, esa parte que no nos gusta, pero que sin embargo es tan fuerte y que nos parece que nos domina completamente. La práctica de la autoobservación es un esfuerzo por llevar un rayito de luz, un rayito de conciencia sobre la legión, sobre el ego directamente. Recuerde, el 3% de conciencia libre enfoca un centro. Y ese centro que vamos a enfocar, ahí en ese centro vamos a ver cómo se expresa ese bicho. Usted diría, ese bicho de un yo defecto. Usted quiere estudiar cómo es su pereza, tiene que ponerle aquí en la placa del microscopio y ahí usted estudia este bicho, pero este bicho tiene que estudiarlo en plena acción, cuando se esté manifestando. Entonces, usted le enfoca la atención dirigida y este bicho se va a sentir observado, estudiado, visto y comienza a actuar de otra manera. Va perdiendo fuerza y se fortalece esta parte desde donde irradia esta luz. La autoobservación es una práctica que nos introduce a ese nivel de esoterismo puro, a esa parte oculta interior nuestra, profunda. Por eso se dice que es una práctica esotérica directamente. Muy bien, y para terminar, recordemos entonces que no es importante lo que usted hace en su vida, lo que usted se mantiene haciendo, lo que a usted le toca hacer cada día. No es importante. Lo importante es cómo lo hace, con conciencia de sí, con autoobservación. Al principio, cuando usted comience a implementar estas dos prácticas, la práctica del recuerdo de sí y ese paso más avanzado
que es la práctica de la autoobservación, cuando usted comience en este entrenamiento, quizás le va a tener que hacer las cosas más lento. Quizás usted siente que va a hacer las cosas más despacio, pero no importa, porque usted poco a poco va a ir ganando esa destreza. Haga sus asuntos, sus tareas, con pleno recuerdo de sí y en autoobservación. Y se va a dar cuenta que crece en profundidad. Nosotros le llamamos a eso vivir conscientemente, vivir en el aquí y ahora e ir debilitando al ego. Recuerde que si usted conoce la profundidad de su obscuridad, va a comprender mejor la oscuridad de los demás. Recuerde que en su interior hay grandes tesoros y hay grandes abismos insondables. Pero en esa oscuridad usted puede comenzar a entrar, a visitar. ¿Cuánto tiempo le llevó a usted a aprender a caminar? ¿Cuánto tiempo le llevó a aprender a manejar bicicleta, a escribir? ¿Cuántos años nos llevó a aprender a escribir? Entonces, igual ahora, usted comience a desarrollar un sentido, una destreza. Le va a llevar un tiempo, pero le va a ser muy útil. Todas estas enseñanzas que usted recibe le ayudan a vivir mejor y le ayudan a alcanzar sus metas de vida. La autoobservación le va a dar a usted una fuerza y le va a dar a usted un enfoque de su vida, de lo que realmente quiere en la vida y de lo que realmente es usted. Y va a comenzar a debilitar lo que no es usted, el ego, esa oscuridad. Recuerde que el intruso, el agregado psicológico está de más. No lo necesitamos. Pero para comenzar a quitarle fuerza, usted necesita dominar, tener un dominio completo, volverse un experto en esta práctica de la autoobservación. Recuerde algo muy importante: quien no se sumerge en sus propios mundos internos no va a poder comprender, no va a poder realmente llevarse bien con las personas de nuestro entorno. Allá dentro de nosotros llevamos muchos tesoros, pero que tenemos que descubrirlos dentro de esa oscuridad. Recuerde que el ego tiene enfrascada su conciencia. El tesoro está oculto en el fondo del ego. La conciencia está soterrada dentro del ego. Con la autoobservación, usted comienza a debilitar el ego y llegar a disfrutar, de acercarse a disfrutar de su plena conciencia. Bien, señores, hemos terminado. Un lindo día. Hasta la próxima.